Canal TVX, una televisión diferente. Poder informativo, justo en el momento de la noticia. Ya son las 9 de la mañana con 17 minutos. Óscar Cantón Cetina, senador de la República por Morena, por Tabasco. Ahora tenía un buen momento de que no platicábamos porque ha estado, al igual que pues todo lo que es la Cámara, tanto de diputados como de senadores, pues al pie del cañón. Yo creo que van en un tiempo récord el número también de reformas, iniciativas que han impulsado para este andamiaje que le llaman ustedes del segundo piso de la cuarta transformación. ¿Cómo estás, senador? Ángel, me da muchísimo gusto estar aquí contigo nuevamente, saludar todo al gran auditorio. Y pues sí, estamos con mucho trabajo, muy contentos en mi persona, porque estamos haciendo un trabajo que es histórico. Estamos devolviéndole a la Constitución General de la República su sentido social, su sentido de que las leyes beneficien al pueblo y no a unos cuantos, en este esfuerzo que le hemos llamado la cuarta transformación. Entonces, tienes razón, fíjate, yo soy tercera vez senador de la República y ya fui 3 veces diputado federal. Nunca en toda la historia del Congreso mexicano, en 3 meses, se habían hecho tantas reformas. ¿Cuántas van, senador? Van ahorita en el Senado de la República 14. 14. Es un número histórico, digamos, para un solo periodo. Exacto, en 3 meses. ¿Cuánto termina el 15? El 15. O sea, estamos hablando de solo 3 meses, ni en el periodo, porque todavía faltan algunas que estamos procesando, pero que nos está llevando a reformar alrededor de 50 artículos constitucionales. De 136 que tiene la Constitución, pues verdaderamente es algo muy importante. Pero había que hacerlo así. Hay que hacerlo así, Ángel. Era tal el desaseo que se había hecho con esto que Andrés Manuel López Obrador le llamó neoliberalismo o el poder de los conservadores, que todo el poder se lo habían quitado al pueblo, a como marca la Constitución, y se lo habían dado a unos cuantos, el privilegio a unos cuantos, la riqueza natural a unos cuantos. Entonces hay que volver a hacer ese espíritu social del constituyente de 1917 y es lo que estamos haciendo ahora. Hay quienes critican, senador, que se está creando pues una, ¿cómo le llama? No es monarquía porque no estamos en un reino, pero un gobierno autoritario que tiene todos los poderes, que todos estamos cerca de ser Venezuela, para que la gente lo entienda, así dicen sus críticos. No, es totalmente diferente una historia como la de Venezuela con la de México. Y lo que hay que entender es algo. A ver, Ángel, el 2 de junio, ¿qué dijo la gente? El 2 de junio la gente dijo, le doy a Morena y sus aliados la presidencia de la República, la mayoría de las gubernaturas, la mayoría calificada, más de 2/3 partes en la Cámara de Diputados Federal, la mayoría absoluta en el Senado de la República y casi calificada, la mayoría de los congresos de los estados, la mayoría de las presidencias municipales. ¿Quién está haciendo la conformación del poder? Pues es el pueblo. ¿Qué dice el artículo 39 constitucional? Dice que la soberanía, o sea, el poder, reside en el pueblo. Pero ese artículo es mágico. ¿Qué dice también? Está desde 1917. Que ese pueblo puede hacer el cambio, la transformación en el sistema de gobierno que crea conveniente en el momento que quiera. Claro, observando lo que dice el 135 constitucional, que te dice cómo modificar la Constitución con esas mayorías. Entonces, aquí no hay ninguna dictadura ni ningún autoritarismo, porque cuando es el deseo expreso del pueblo, no puede haber esas palabras. Lo que tenemos que decir entonces, la verdadera dimensión de esa expresión popular electoral es, hay democracia, porque se impone
la mayoría de la gente, Pero por la vía legal, pacífica. Todavía electoral. a estas alturas insisten en que el pueblo no manifestó eso. ¿Por qué? Porque luego dice que ustedes sumaron a otros senadores, hablando del Senado, para construir ese número de senadores que requieren para hacer modificaciones constitucionales. Y todavía insisten en eso, que ha llevado a situaciones como la que vimos ayer, ¿no? En el Senado, todavía que con el asunto de Yunes, que también era del PAN, y se sumó a Morena, otro senador del PRD, Sabino, y que por eso insisten en que el pueblo dice que no dijo eso, que ustedes los compraron. No, mira, ¿por qué no vemos con más cuidado los datos electorales del 2 de junio? Por ejemplo, el Senado de la República, en 30 entidades federativas, ganó la coalición Sigamos Haciendo Historia. Solamente hay 4 senadores de la República, de 128, que ganaron por mayoría en la oposición. Solamente 2 estados ganaron. Solamente 4. Nada más dime, ¿no es arrasadora la decisión del pueblo? ¿Que no se construye así una mayoría calificada? Que después se tergiversa, se deforma la voluntad popular con el sistema de representación popular, y entonces resulta que la mayoría de los senadores que hay en este momento en la oposición son plurinominales. No les dio la confianza el pueblo. Pero lo mismo ocurre en la Cámara de Diputados. ¿Cuántos distritos federales de los 300 ganó la oposición? O mejor lo cambio, ¿cuántos ganó la coalición? Más de 250. Ellos no ganaron en las urnas electorales. Ellos ganaron por las leyes generosas electorales, en donde se les da, eso sí es una sobrerepresentación de lo que no quiere la gente. Hay partidos políticos que perdieron su registro, como el PRD, por ejemplo, a nivel nacional. El PRI, a nivel nacional y estatal, hay que ver cómo quedó. En Tabasco tiene 3 elecciones que el PRI no gana una sola posición política de mayoría. Ahorita solo tiene un diputado local plurinominal. Entonces, yo lo que insisto, entendamos bien el mensaje de la gente, porque fue el mensaje por la vía pacífica, por la vía legal, por la vía electoral. El país va a ir por el rumbo que el pueblo quiera. Esa es la gran aportación de este modelo democrático de la Cuarta Transformación, que es respetar lo que la gente quiere, no lo de unos cuantos, no de unos privilegios. Y por eso estamos haciendo todo como le llamas, andamiaje legislativo, para que haya las leyes que verdaderamente le sirvan a la gente. ¿Cómo se combate la pobreza? Hay muchos que decían que era un peligro que se subieran los salarios. ¿Qué se demostró? Que el aumento al salario mínimo lo que genera es bienestar entre la población menos favorecida y que no genera inflación adicional. Que al contrario, en 6 años de López Obrador, 9.5, o sea, 9,5 millones de mexicanos que estaban en nivel de pobreza salieron de ese nivel, y no lo dijo López Obrador, lo dijo el Banco Mundial, por ejemplo. Entonces, yo sostengo, Ángel, que se está haciendo lo que el pueblo quiere, respetando las libertades de expresión, la libertad política, y así vamos construyendo esta nueva etapa del México contemporáneo. ¿Qué falta todavía por impulsar en el Senado? Ya se concluyó lo del paquete fiscal, han presentado inclusive uno alterno, ¿no? Sí, estamos ahorita viendo lo que es el paquete económico. A la Cámara de Diputados le corresponde el presupuesto en su totalidad. A nosotros compartimos lo que es la ley de ingresos, lo que es la ley de derechos, que ya fueron aprobados en el Senado, y ya estamos saliendo nosotros de esa parte. Solamente nos faltan, el martes próximo, por ejemplo, vamos a ver, en términos constitucionales hablo,
todavía una nueva reforma constitucional para fortalecer más lo que es el poder de las mujeres, lo que es el entender que este país tiene que ir por una senda de igualdad de derechos, lo que le llamamos igualdad sustantiva en los derechos de las mujeres contra todo tipo de violencia, contra todo tipo de discriminación. Vamos también a ver la otra semana también una reforma constitucional que tiene que ver con la salud pública. Vamos a prohibir, como ya lo hizo la Cámara de Diputados, que lo aprobó, esto de los vapeadores o los cigarros electrónicos. Y, por supuesto, a dejar muy claro que nuestro combate contra sustancias tóxicas, como el fentanilo, va de verdad. Y por eso lo estamos llevando a nivel constitucional, para que toda la fuerza del Estado se concentre en combatir esto que es un enorme problema ya de salud pública y que tiene que ver inclusive con nuestras relaciones con Estados Unidos, que Estados Unidos quiere culparnos de su desgracia que tiene con su sociedad enferma, tóxica, pero que nosotros tenemos que prevenir que no nos llegue ese fenómeno en México. Escuchaba las posiciones de los partidos cuando el tema de los vapeadores, que era una simulación, porque por ejemplo, ¿por qué no hacer lo mismo con el cigarro, la bebida alcohólica? Dice que eso provocaba que se creara finalmente un mercado negro. Bueno, esa es una tesis. Yo no tengo una bolita de cristal como para asegurar que va a suceder. Lo que sí creo es que el fenómeno de los vapeadores, como está llevando el uso ya de sustancias tóxicas, que inclusive les ponen desde colorantes hasta saborizantes, sabores dulces para acabar pronto, como aparentemente que son de frutas o algunas cosas así, está siendo de un gran impacto sobre jóvenes y prácticamente sobre niños. Eso es lo que tenemos que prevenir. Sí tenemos que hacer campañas de educación hacia la salud, en las escuelas, en las preparatorias, pero tenemos que contener cuanto antes ese gran negocio. No parto de la idea de que poner un límite o prohibir tal cosa te lleve a fuerza a un mercado negro. Si no combatimos la corrupción, obviamente que se va a dar, pero necesitamos que las leyes sí tengan prohibiciones donde debe de tenerlas. Eso le ha permitido pues no estar más seguido acá en Tabasco. ¿Cuándo de nueva cuenta lo volveremos a recorrer acá por la entidad? Bueno, he estado viniendo y he estado en contacto. Por ejemplo, mira, ayer se aprobó una propuesta que hice hace un mes que tiene que ver con Tabasco, pero se aprobó en el Senado de la República por el apoyo de todos los partidos políticos para que Petróleos Mexicanos nos informe a cuánto asciende la deuda a proveedores, a contratistas. Porque aquí hay tabasqueños que tienen empresas pequeñas que se me acercaron y me dijeron la situación. Pero te quiero decir que es un problema nacional y la deuda de Petróleos, reconocida por Petróleos, más o menos llega ya un poquito más de 500,000 millones de pesos. Pero hay situación de crisis en muchas empresas pequeñas, no nada más en las grandes. Las empresas grandes son las que tienen los contratos petroleros, pero subcontratan a pequeñas empresas que ya hipotecaron su casa, ya vendieron su camioneta, ya remataron su equipo y que los tienen ahogados porque no les pagan. A algunos hasta 2 o 3 años tienen deudas que Petróleos Mexicanos no ha pagado. Entonces, yo tengo que defender los intereses de los tabasqueños. A mí me interesa que a Petróleos Mexicanos le vaya bien, pero no a costa de la desgracia de muchas familias tabasqueñas. ¿Y qué ha pasado, senador, con Pemex? Es una empresa robusta que descubre grandes yacimientos y uno se pregunta, bueno, ¿qué se hace el dinero o por qué está en esta situación de no pagar? No sé,
No sé por qué la empresa decidió no pagar a proveedores, porque siempre había tenido una deuda. Porque me dicen ahora, no, es que Pemex siempre ha debido. Sí, pero Pemex tenía un límite de deuda y también un tiempo para pago. Por ejemplo, hay muchos proveedores ahorita de Petróleos Mexicanos que ya entregaron materiales o que ya hicieron cierta obra y no les han querido recibir su factura. Esa factura, cuando Petróleo la recibía, daban un contrarrecibo y ya podías ir a un banco y utilizar un sistema que se llama factoraje para que te den el 80% del costo de tu factura. Pero sin embargo ahora hay deuda declarada por Pemex oficial, pero hay deuda no declarada porque Pemex ya no ha querido aceptar esas facturas. Por eso fue que mi primera petición en este punto de acuerdo fue ¿a cuánto asciende verdaderamente la deuda? Porque hay una opacidad en esos terrenos. Y yo sí entiendo que es una empresa estratégica, acabamos de reformar la Constitución, que es una empresa que tenemos que cuidar todos los mexicanos, pero también tenemos que cuidar la economía de Tabasco, de muchas familias tabasqueñas, Ángel, y es mi papel. Hay otras cosas que yo estoy haciendo a nivel de Tabasco a partir de mi contacto con la gente, de mi contacto con los sectores. Y acabo de tener una reunión, por ejemplo, con las agencias de viajes y estuvieron los hoteleros. Pues todo eso que uno diría, oye, los viajes nada más son de turismo. No. Todas las empresas están quebrando, restaurantes y todo, por esa deuda petrolera, porque ha dejado de haber economía en Tabasco. Sí, no hay cómo moverse, no hay circulante, no hay cómo hospedarse y obviamente no se hospeda, no se come. Exacto. Entonces, bueno, tiene que ver, y yo sigo teniendo esas reuniones. Al ratito tengo una reunión a las 11 de la mañana aquí, y estoy muy en contacto con esa parte de la Chontalpa que me preocupa mucho, porque hay niveles de desempleo, hay niveles de violencia, hay niveles en donde tenemos que ponerle cuidado a lo que es la tranquilidad de los tabasqueños. Ahora, ¿será que sí se dará a conocer realmente esto, que sea transparente Petróleos Mexicanos en cuanto a la deuda y un calendario? Dijeron que va a ser en diciembre, no hay días. Me refiero a esto de que sí pueda dar a conocer en cuanto a transparencia, cuando también se criticó mucho que desaparecieran órganos autónomos, entre ellos el INAI, que supuestamente servía para conocer pues situaciones de esta naturaleza. Sí, pero el INAI es otra cosa. El INAI nunca funcionó realmente a lo que tenía que hacerse. Aparte del despilfarro, de los excesos de sus consejeros, que ahí está acreditado, que pagaban con sus tarjetas de crédito cargado al INAI, sus table dances, sus borracheras, sus viajes sin ningún propósito. No, ha habido una opacidad por parte del INAI. No quieren dar ni a conocer sus verdaderos números. Por eso la desaparición de esos órganos. ¿No les va a pesar eso? No, claro que no. La función de la transparencia y de la rendición de cuentas está inmersa en lo que son las contralorías internas, en lo que es la Secretaría de la Función Pública, en este caso, la reforma que hicimos, y contra el combate a la corrupción. Está también en la revisión que hace el Poder Legislativo a través de la Auditoría Superior de Fiscalización. Eso va a seguir y tenemos que profundizar. Bueno, Petróleos Mexicanos va a contestar lo que ayer le mandó como una cuestión de alta prioridad al Senado de la República, la información que considere conveniente. ¿Cuándo se le debe entregar? Ayer se entregó. Ellos la respuesta. No tiene una fecha, pero tienen que hacerlo a la brevedad posible. De hecho, me escriben de Huimanguillo, es Reinaldo Martínez Méndez, que está escuchando la entrevista. Me dice que no le parece que usted pues critique de hablar del pasado, dice, cuando usted estaba justamente en otros partidos, es lo que comenta. Reinaldo, mira, yo siempre he criticado y he dicho la verdad, no importa en qué partido político esté. Y si hay algún caso concreto que tú sepas
que yo no he hecho lo correcto, ¿por qué no me lo dices en público? Para que diga, yo pienso que uno tiene derecho a pedirle y a defender ahorita los intereses que me están manifestando. Y son miles de tabasqueños los que están siendo afectados, ¿eh? Son miles. Yo creo que tenemos que unirnos para defender las causas de los tabasqueños, de las tabasqueñas. Es lo que estoy haciendo. Pero si quieres discutir mi biografía personal y partidista, pues con mucho gusto. Yo soy un hombre público y me someto a cualquier comentario, por supuesto. Y si tienes alguna acusación concreta contra mí, Reinaldo, con mucho gusto te pido que lo hagas público. Así de sencillo. Ya para ir concluyendo por el tiempo, senador, Sí, ¿qué se espera para lo que resta? Me platicó ya de algunas otras iniciativas, el resta del actual periodo que concluye el 15 de diciembre. Sí. Bueno, vamos a terminar estas reformas constitucionales que ya nos faltan. Estamos hablando de una semana más ya de actividades que tenemos, que prácticamente vamos a estar también esperando ver si la Cámara de Diputados termina de procesar alguna reforma constitucional más de las que ya teníamos previstas, que fueron iniciativas de Andrés Manuel López Obrador, o se dejan al otro año, al otro periodo ordinario de sesiones. Prácticamente lo fundamental ya lo hemos desahogado ahora. Te quiero hacer mención porque esto le va a interesar a mucha gente, sobre todo de allá de la región de la frontera con Guatemala. Me refiero a Tenosique, a Balancán. Ayer también me aprobó el Pleno de la Cámara de Senadores y todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo, lo firmaron inclusive, que la Secretaría de Hacienda nos haga una prórroga a esa zona del sur mexicano sobre los estímulos fiscales. Ahí hay un acuerdo que se le da a la frontera norte, allá con Estados Unidos, pero también a la frontera sur. Ayer ya se envió a la Secretaría de Hacienda esta petición mía, porque el 31 de diciembre se concluye ese acuerdo. Esto significa que si no hay esa prórroga, van a cobrar más alto el IVA y van a cobrar más por el impuesto sobre la renta. Entonces necesitamos nosotros que no se frene el desarrollo de esta zona de Tabasco y del sur del país, y que haya por parte de la Secretaría de Hacienda comprensión y nos haga la prórroga de esta política de estímulos fiscales. ¿Hasta por cuánto tiempo esa prórroga, senador? Estamos pidiendo durante todo el año siguiente, para mientras determinamos en el Congreso un régimen fiscal definitivo, que no sea ya una prórroga de la Secretaría de Hacienda, sino que quede inmerso en una ley, que es lo que vamos a trabajar el próximo año. Me gustaría que emitiera un mensaje final, senador. Pues nada más saludar a mis paisanas, a mis paisanos, darte las gracias a ti por la oportunidad y decir de verdad que entre todos vamos a sacar adelante a Tabasco y a México. La cuarta transformación con Claudia Sheinbaum es una realidad. Se está llevando a cabo toda una política social de reivindicación del pueblo mexicano, y yo desde el Senado de la República estoy para servir a todos mis paisanos, a todas mis paisanas. Creo que hay algunos nombres de... ¿Qué es? Comentarios. Dice que los paisanos que me están viendo en vivo, bueno, hay algunos que yo conozco, ubico. Muchas gracias a Gabriel Arenas, a Guadalupe Reyes, a Arsenio Lanestosa, a Maiju Zurita y a Marisela Rosas, ¿verdad? Dentro de los nombres que identifico. Muchísimas gracias por su apoyo, por su atención, y saben que siempre hay Óscar Cantón Cetina para estar del lado del pueblo de Tabasco. Me dio gusto poder platicar. Muchas gracias. Y desearle que pase con su familia, con los suyos, unas bonitas y agradables fiestas de fin de año y de diciembre. Gracias, igualmente para ti, para todo el auditorio, y pues que pasen también estos días navideños con un gran amor, con una gran unión familiar, y que el próximo año sea de verdad pleno de salud, de felicidad, de prosperidad. Gracias, Óscar Cantón Cetina, senador por Tabasco, senador del partido Morena. Vamos a la pausa, regresamos a la recta final.
Escuchas Grupo VX y su sistema integral de noticias en Poder Informativo. Audio Jungle.